Muy buenas a todos. Otra vez aquí en otro episodio de Ingeniería Reacción, en el segmento de Tertulia Popular. Estoy con el doctor Arturo Yáñez Cortés. ¿Cómo está, doctor? Espero muy bien. Sí, muy bien. Bienvenidos a mi búnker. Para los formaloides, bufete. Al bufete del doctor. Búnker. Qué bueno, doctor. Doctor, usted es especialista en Derecho, es doctor, como ya lo mencionamos. ¿Nos puede contar un poco más sobre su trayectoria, su especialidad? Bueno, yo soy el Zorro Yáñez. Soy chuquisaqueño, soy papá, hijo, esposo, amante del racquetball de Chuquisaca. Y sí, tengo un doctorado en Derecho y trabajo en materia convencional, en materia constitucional y en materia penal. Perfecto. En este episodio vamos a abarcar los temas de justicia, justicia en Bolivia, justicia, ¿habrá justicia? ¿No habrá justicia? ¿Qué entiende por justicia? Pero lo primero que yo quiero preguntarle, doctor, es ese sentimiento por Sucre. ¿Qué significa Sucre para usted? Pucha, para mí Sucre es todo, ¿no? Yo creo que yo siempre le voy a agradecer a nuestro Dios, a nuestro Jesucristo, que me deje vivir aquí en Sucre y me deje vivir como vivo. Tendrá sus sombras, tendrá sus luces, pero yo creo que es un privilegio vivir en esta ciudad hermosa. Y pues Sucre para mí es todo, tener aquí mi familia, mi vida, tener mi base de operaciones, porque gracias a Dios hoy se puede trabajar, litigar, vender los libros, todo desde Sucre, ¿no? Entonces es lindo, yo, como decía Lord Chesterton, yo viajo para volver a Sucre. Uno vuelve donde siempre fue feliz, ¿no? Donde uno es feliz. Donde uno es sí. feliz, claro. Bueno, Arturo, doctor, entonces empecemos en materia. Primero, yo quisiera preguntarle algunas cosas técnicas sobre lo ocurrido sobre esto que ha pasado en la Avenida de las Américas aquí en Sucre, que creo que ya está a nivel nacional, en boca de todos, este evento trágico que pasó la anterior semana, donde dos sujetos... No es asesino, no tiene ningún antecedente, amigo, nunca ha tenido, y yo quiero su libertad y que haya justicia para mi hijo. Grupo de personas exigen juicio justo para imputados. En Sucre, un grupo de personas se congregó frente a la Fiscalía de Chuquisaca y el Tribunal Departamental, pidiendo juicio justo para Taher y Cristian, acusados de la muerte de Miguel Azurduy tras una pelea en la Avenida de las Américas el pasado domingo. Justicia para los chicos, libertad para los dos, no ha sido un homicidio, juicio justo, juicio justo, juicio justo, juicio justo, juicio justo. Las madres de los imputados defendieron la inocencia de sus hijos, argumentando que actuaron en defensa de una persona agredida y que no tienen antecedentes. Mi hijo no es asesino. Mi hijo es bueno, es un hijo de casa, él estudia, trabaja, no es asesino. Yo quiero su libertad. Él ha defendido a uno que le iban a matar. No tengo ningún antecedente, nunca he tenido mi hijo. Ha sido un hijo bueno, un estudiante, un profesional. No es homicidio. Mi hijo no tiene antecedentes. Mi hijo es un joven sano, con criterio, con disciplina, un hijo formado en familia, con valores. No tiene antecedentes. Nunca me trae problemas a la casa de ninguna índole. La madre de Taher expresó solidaridad con el dolor de la familia de Miguel, calificando lo sucedido como un accidente. Me da pena, yo estoy condolida con la familia, porque para toda madre el hijo, sea bueno o malo, es su hijo, y están sufriendo. Yo estoy con ellos, pero también pónganse en mi lugar. Mi hijo, por ser humano, por tener humanidad, ha tenido que intervenir y querer ayudar a una persona con este accidente, porque él no ha tenido intención. Es más, no conocía ni a la víctima, ni al que le estaban agrediendo, ni al fallecido. Es un accidente, no es un asesinato. Él no ha planeado, no conocía a las personas. La justicia dispuso 3 meses de detención preventiva para Taher en San Roque y arresto domiciliario para Cristian. Cristian y Taher no están solos. Estamos aquí para pedir justicia. Estamos aquí para respaldarte. Estamos aquí para poder llevar tu voz, hijo. No estás solo. Todo Sucre va a estar contigo. No eres un mal muchacho.
ten fe de que todo va a salir bien, hijo. Está al tanto de lo que pasó. Por algo de la prensa, no he estado en la ciudad, pero sí he sabido que ha habido una pelea, creo, y en eso ha fallecido una persona. Y entiendo que a una persona ya han detenido preventivamente y otra está detenida domiciliadamente. Creo que no se ha tipificado el caso como asesinato. No, sí. Creo, pero no estoy seguro. Detalles no tengo. Claro, entonces ahora lo que quiero preguntarle es, en estos casos, ¿qué aspecto debe tomarse en cuenta para determinar si se trata de un homicidio culposo o doloso? Bueno, el homicidio doloso es el asesinato, es cuando tú buscas ese resultado, es decir, has querido asesinar a una persona. Exacto, es doloso, y los otros no habría buscado ese resultado, sería por una cuestión de culpa, ¿no? Una falta de previsión, pero yo creo que, y eso va como tal vez un mensaje, es que si uno analiza este tipo de delitos violentos, el 90% más tienen una cuestión que percute todo, y es el alcohol o la droga, pero sobre todo el alcohol, ¿no? Entonces hay que ver muchas veces la prensa, los medios ven solamente los resultados, pero no ven las causas. No, sobre todo las causas. Yo te digo, una vez algún alumno mío estaba haciendo una investigación en la cárcel de la ocurrencia, de la prevalencia del alcohol en los delitos violentos. Y realmente salía más de un 90% de los que querían hablar, salía como la causa el alcohol o la droga. Entonces, por ahí empieza la cosa. Hay personas que toman un trago y se sienten Rocky Balboa, ¿no ve? O se sienten el Don Juan o no sé qué. Y entonces ese es el elemento que percute este tipo de delitos. Entonces, a veces es muy fácil hablar, dicen hay que subir las penas, que más represión, que esto, pero no se preocupan de la cantidad de alcohol que circula en la ciudad libremente, ¿no? Y ahí está la causa de este tipo de delitos violentos. Sí, y sobre todo en un lugar como la Avenida de las Américas, para los que, bueno, no están al tanto, en Sucre, en las noches es un jolgorio total, esa parte de la ciudad, claro, es muy peligrosa. Y mira, hay un cuartel de la policía ahí en la esquina, ¿no? A 2 cuadras. Claro, no pasa nada, ¿no? Nada. Bueno, en este caso, doctor, ¿qué derechos tienen los familiares de la víctima propiamente dicho durante el proceso judicial? ¿Cómo se protegen ellos? Bueno, en realidad ellos tienen el derecho a la tutela judicial efectiva y oportuna, es decir, que haya todo el sistema judicial les tutele de manera efectiva, es decir, produzca los efectos que están establecidos en la ley y de manera oportuna en lapso razonable. Pero también tienen derecho a algo que la Corte Interamericana insiste mucho a favor de las víctimas, que es la debida tutela investigativa, es decir, que el Ministerio Público y la policía, que son los entes que investigan, hagan realmente una investigación técnica, objetiva, que permita descubrir cuál es la verdad real de lo que ha ocurrido, ¿no? Y eso pasa porque, para empezar, se descubran completamente los hechos. Al parecer, algo de eso ya ha ocurrido, pero también el caso se ha juzgado dentro de un lapso razonable. Y también no hay que olvidarse del otro lado de la balanza, que son los investigados, los imputados, y ellos tienen derecho al debido proceso, ¿no? Es decir, que se les respete todos los derechos que tienen en el escenario que es el juicio. El proceso, diríamos, va a ir a una fase tal vez de juicio. Entonces, de esa manera se va a lograr realmente una sentencia justa, pero también que se esclarezca todo lo que ha sucedido realmente, ¿no? Es decir, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, el para qué, diríamos, ¿no? En términos medio periodísticos. Claro. Doctor, yo he visto que este caso se ha elevado a otro nivel mediático. Hay una parte de la población que ve con ojos de corderos, por así decirlo, a los que realizaron el hecho. Y ayer justamente lanzaron una marcha para pedir la liberación de uno de ellos. Si no estoy mal, uno de ellos entró a la cárcel en preventiva. Sí, otro creo que está con domiciliar. Sí, con domiciliar. Están pidiendo que sacarle de la cárcel, ya que, bueno, alegan que
son buenas personas, el emocionalismo también creo que juega ahí por parte de los... Bueno, lo que pasa es que siempre que hay este tipo de delitos que concitan el interés público, siempre van a haber digamos, el juzgamiento en línea, ¿no? de los hechos, de los acusados. Y siempre hay estas tendencias, ¿no? Por un lado, quienes quieren cárcel, quienes quieren detención. Mucha gente piensa que con que la persona sea detenida preventivamente ahí ya se ha hecho justicia, y eso es absurdo, porque simplemente la detención tiene fines procesales, tiene fines para que el proceso continúe y se pueda investigar la verdad. Lo que realmente interesa es que haya una investigación debida y que haya una sentencia justa, ¿no? Y que se esclarezcan los hechos. Eso es lo que a uno le interesa. Y obviamente que haya marchas a favor o en contra, bueno, todas las personas tienen derecho a hacer eso, pero esto es técnico. Esto es a través de pruebas, de investigación, de alegatos, de doctrina, de jurisprudencia, de la normativa, del control de convencionalidad, es decir, de lo que los abogados podamos hacer, quienes serán los abogados defensores de esos chicos, y también los abogados acusadores de la víctima, y también el rol que tiene importantísimo en este momento al menos, el Ministerio Público y la policía, ¿no? Y ya cuando el caso llegue a juicio, es decir, si llega, porque puede ser que haya un procedimiento abreviado o algo así, también entra el rol del juez, ¿no? O del tribunal donde el caso vaya, y ellos tienen que garantizar que haya un juicio justo y dar una sentencia justa, y que las partes tengan toda la oportunidad de ser oídas, de defenderse y también de alegar, ¿no? En derecho. Entonces lo mediático no debería, o bueno, no va o no debería pesar sobre el último... Lo que pasa es que es una práctica, ¿no? Es decir, en este tipo de hechos que concitan la atención pública, a veces es usual, ¿no? Que las personas de un lado, de otro, organicen este tipo de movimientos. No hay que verlo como algo necesariamente malo. ¿Por qué? Porque quienes tienen que tomar la decisión, las grandes decisiones, son los jueces y los fiscales. Entonces, en la medida, y a partir del trabajo que hagan los abogados, ¿no? Entonces, en la medida de que ellos se abstraigan de ese tipo de presiones, porque son presiones, el juicio va a ser justo. El tema es que muchas veces hay jueces que detienen porque tienen miedo de lo que la prensa les va a decir. Hay policías que agarran al primero que está pasando para decir que tienen resultados, o hay fiscales que acusan, piden detención, etcétera, para decir que algo están haciendo, y pierden el sentido de objetividad, ¿no? Entonces, pero también son seres humanos sujetos a presiones, y por tanto lo ideal es que ellos mantengan la profesionalidad, la humanidad, y bueno, en el caso de la fiscalía, la objetividad, y en el caso de los jueces, la independencia para tomar las decisiones que a veces son muy complicadas, estás entre dos bandos, como en un sándwich, ¿no? Y los abogados hacemos nuestro trabajo, ¿no? Los defensores garantizamos el debido proceso a los imputados, y los abogados acusadores, pues, tienden a lograr la tutela judicial efectiva de las víctimas del delito, ¿no? Que sean oídas, que sean tuteladas. Entonces, los juicios siempre van a ser controversiales. ¿Por qué? Porque una parte dice, por ejemplo, culpabilidad, y la parte contraria dice inocencia. Entonces, en la cancha del juicio es donde se tiene que ventilar con pruebas, con argumentos, qué es lo que ha pasado, ¿no? Y demostrarse, más allá de todas dudas razonables, si esas personas son culpables, ¿no? Y justo creo que va claro con la siguiente pregunta que quiero hacerle, doctor. Después de tantos años de carrera que usted lleva, ¿cómo sigue conectando con esa parte, con esa dimensión humana detrás de cada caso, detrás de cada... Claro, yo creo que lo primero que hay que partir es de que hay una frase, no me acuerdo, hay un abogado que yo sigo mucho en el Twitter, dos que me encantan. Uno es sevillano, es el presidente del Colegio de Abogados de Sevilla, y el otro es el maestro Juan Carbonell Mateu, que es mexicano, que igual son bastante mediáticos, ¿no? Sobre todo el segundo, y no me acuerdo cuál de los dos, pero uno de ellos siempre dice que para un abogado un caso puede ser uno más de tu carrera, pero para tu cliente es el caso de su vida. Entonces, eso no hay que olvidar nunca. Puede ser que sea un caso relativamente simple, no sea un caso grave, pero es un problema humano que esa persona ha traído a tu confianza como abogado, y entonces tú tienes que poner toda tu capacidad profesional, que es de medios, no de resultados, para darle el mejor asesoramiento posible. El abogado que promete resultados es un vulgar opaco. Yo conozco a muchos que prometen cosas que ellos saben
perfectamente que o no van a conseguir o que es muy difícil de conseguir, pero además por una cuestión ética, porque una cuestión fundamental es esta, la abogacía es un trabajo de medios. Tú tienes que dejar la piel en ese caso, pero no de resultados. El que te promete resultados de entradita te está reverendamente mamando, te está engañando y está mostrando mala fe. Y por ejemplo, cuando yo era presidente del Colegio de Abogados de Bolivia, habíamos planteado con el directorio, es decir, los 9 presidentes de los colegios de abogados de Bolivia, habíamos planteado una reforma a la ley orgánica, a la ley de la abogacía. Y una de las cosas que habíamos planteado era esa, que había que poner claramente que la abogacía era una profesión de medios, no de resultados, y que el abogado no podía prometer absolutamente a nadie resultados. Yo reitero, el que promete es un papaco. Lo que tienes que prometer es que te vas a esforzar con toda la formación profesional que tienes en la defensa de un caso, ¿no? Doctor, hablando del Colegio de Abogados, usted fue presidente de dicha institución, ¿verdad? Hoy en día he escuchado de varias personas que el Colegio de Abogados está como que secundado, que bueno, antes sigue siendo el ilustre Colegio de Abogados, como se llama, pero ahora creo que ha perdido cierta relevancia. ¿Cómo ve esta institución? Mira, lo que pasa es que los abogados nos habíamos convertido para la dictadura de Evo Morales en uno de sus principales enemigos, porque claro, el instrumento nuestro es el razonamiento, el pensamiento, la defensa de la Constitución, de los instrumentos internacionales, de la ley, y eso obviamente a un tirano de ese calibre y sus secuaces no les gustó. Entonces empezó toda una campaña, y mira qué vergonzoso también, por parte de colegas abogados, ¿no? Incluso uno de ellos era presidente de algún colegio del Eje y demás, que sacaron pues bajo, en este caso, el terno, el puñal, y le clavaron el puñal a la institucionalidad, que ya estaba débil también, de los colegios de abogados. También hay que ser autocrítico. Han habido muchos, y todavía hay muchos colegios que no muestran ese grado de institucionalidad. Santa Cruz, Oruro, parece que habrían, por ejemplo, presidentes vitalicios en esos colegios. En Chuquisaca la institucionalidad es pero impecable. El día que los 2 años se cumplen, mi gestión, nos hemos quedado 6 horas menos de lo que teníamos que haber estado, digamos. Hemos hecho, debe ser la primera vez que se ha hecho elecciones en línea en plena pandemia, porque yo y mi directorio dijimos, no estamos un solo día más, y no hay pretextos para ni pandemia, ni cuarentena, nada por el estilo, para que nos quedemos, pero un día más del que nos habían elegido, bien o mal, los colegas. Y se hizo elecciones en línea, el traspaso fue en la terraza del colegio, para que no haya contagios, pero se cumplió impecablemente. Y lo que tú me dices, tienes razón, los colegios están debilitados. En parte culpa de los propios colegios, de los propios colegas, que solo quieren recibir pero no quieren dar, ¿no? Es patético. Yo me acuerdo cuando yo era presidente de Colegio de Abogados en Bolivia, me llamó un colega oriental, ¿no?, por el acento, y me dijo que por qué no el Colegio de Abogados pagaba los alquileres de los colegas, ¿no?, que no estaban pudiendo pagar. Y yo le dije, pero ¿y usted está afiliado a qué colegio? No estoy afiliado, me dijo. Entonces, ¿no? O sea, imagínate a qué nivel, ¿no? O sea, quería que te den todo y él no había puesto absolutamente nada, ¿no? Y en parte eso, pero también lo que te decía, es decir, un gobierno tiránico, con el apoyo, con el celestinaje de algunos colegas, absolutamente prostituidos obviamente por ese partido o por esa persona, han hecho la nueva ley de la abogacía, con lo cual se ha partido por el eje a los colegios. Los colegios han hecho esta ley en la que establecen que ya no es obligatorio afiliarse al colegio, y que lo que es obligatorio es afiliarse al Ministerio de Justicia, que es un ente político que depende del Ejecutivo, ¿no? Pero así lo han hecho y con eso han partido. Hay colegios que han quebrado, el colegio de Chuquisaca a duras penas sobrevive, han tenido que tomar, no mi directorio, el directorio siguiente, la durísima decisión, por ejemplo, de alquilar este hermoso local que tenemos para sobrevivir, para que el colegio sobreviva. Por si acaso los directorios no ganan un peso,
es completamente gratuito, más bien gastamos los que estamos ahí y solo se les paga al personal administrativo, que son 3, 4 personas aquí en Chuquisaca, ¿no? Entonces, se ha partido por la mitad, pero yo creo que aún así la voz del abogado, de la abogacía boliviana, y ni qué decir de la chuquisaqueña, retumba en la defensa del Estado de Derecho, de la democracia, y por eso es que también hemos aparecido muchos como los malos de la película, ¿no? Los colegios, por ejemplo, se han puesto, pero debemos de ser los primeros en ese esperpento jurídico que fue ese fallo de los juristas del horror, del Constitucional, por ejemplo, para inventar el derecho humano de su amo. Y hoy mismo los colegios se oponen, porque nosotros defendemos la Constitución, por ejemplo, a esta asquerosa autoprórroga de los magistrados truchos o las torerías que están haciendo. Somos críticos, por ejemplo, con este sistema que es fracasado de las elecciones de altos cargos, aunque nos guste o no. Esas elecciones tienen que realizarse, ¿por qué? Porque están vigentes, están en la Constitución. Más allá que es un sistema fracasado. Hoy mismo los colegas estamos muy preocupados porque, y yo no represento al colegio, porque yo ya he dejado de ser, ¿no? Hace 4 o 5 años directivo, pero soy un orgulloso miembro de base de mi colegio, pero estamos preocupados como los que quieren ser candidatos, o los que son candidatos y quieren ser altos cargos del sistema, se están pasando por su trasero la Constitución y las leyes, al hacer propaganda de la manera más asquerosa, ¿no? Más flagrante. Vimos en micros, autos, debajo de tu puertita, tarjetita. Ahora he visto al volver del aeropuerto, al llegar a Sucre, veía afiches pegados en los postes. Hay un banner del killer de las garantías, que era un señor aquí que de pronto dice que ha recuperado la independencia y ahora jura que va a ser independiente. Cuando era vocal hacía pero barbaridades, absolutamente sumiso al poder del consejo, del partido político, bueno, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, la abogacía está preocupada, ¿no? Porque no entendemos, yo creo, cómo quienes aspiran a ser los máximos garantes de la legalidad, de la Constitución en este país, se están públicamente, flagrantemente e impunemente pasando por el trasero la ley electoral, que nos puede gustar o no, pero está vigente. Y no solo eso, es la Constitución la que prohíbe que se haga propaganda. Muchos me dicen, es que es injusto, vamos a votar así. Puede ser, pero es lo que está vigente, ¿no es cierto? Entonces, si yo, abogado, no estoy de acuerdo, pues tendré que hacer una acción de inconstitucionalidad. Pero la mala noticia es que está en la Constitución, o sea que estamos fregados. Es así de fracasado el sistema, pero está vigente. Sistema que lo ha planteado el movimiento al socialismo desde un principio, ¿no? Claro, es una estrategia envolvente más, ¿no? Claro, en México igual creo que se están usando. Se han moneado, que es una reverenda estupidez, pero México tiene, claro, una institucionalidad mucho más fuerte, tiene ahí al hermano mayor al ladito, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esto se vincula no solo con independencia, sino se vincula con seguridad jurídica. Y entonces, ¿hasta qué punto el gran coloso del norte, que recibe una cantidad enorme de productos mexicanos, además de ciudadanos mexicanos, pero sobre todo de productos mexicanos que se exportan legalmente y otros ilegalmente, va a confiar el inversionista norteamericano o mundial en un país que está yendo hacia el desastre judicial de Bolivia? Peor todavía, porque aquí en Bolivia por lo menos se eligen supuestamente a los 26 altos cargos. En México es a todo el sistema. Entonces, imagínate el nivel de inseguridad jurídica. ¿Por qué? Por una cuestión que es la más simple, sentido común. No necesitas ser abogado. O sea, para ser el alto cargo de un sistema de justicia, o juez también, si quieres, en México, tienes que ser idóneo. No tienes que ser popular. Entonces, la base es estúpida. Porque si vas a elegir por elecciones al popular, estás partiendo mal. Tienes que elegir al idóneo, al independiente, al digno, etcétera. Y ese sistema no prueba eso, ¿no? Claro. Doctor, yo pienso que, bueno, esta nueva forma de votación popular que bueno, la justicia se ha popularizado por todos, es parte del movimiento, ha sido un mecanismo del MAS para destruir lo que antiguamente fue la República, ¿no? Uno de los componentes, ¿no? De la división de poderes, no, tráemelo todo a mí. Claro, aunque también hay que ser críticos, ¿no? Es decir, antes
tampoco había una buena justicia, ¿no? Pero han habido chispazos. Por ejemplo, el primer Tribunal Constitucional ha sido de lujo. Maestros del derecho constitucional habrán tenido sus sombras, muchas luces, pero hubo un momento de lujo, digamos, cuando se crea la jurisdicción constitucional especializada con unos magistrados de lujo. Wilman Durán Rivera, el doctor de la Rocha, Pablo Dermisaki, José Antonio Rivera. Es decir, estoy omitiendo algunos con las disculpas del caso, pero lo más brillante del derecho constitucional boliviano y también a nivel latinoamericano. Han habido, alguna Corte Suprema también ha tenido alguno que otro magistrado que era muy prestigioso, en rama, independientes, etcétera, ¿no? Pero después, claro, con pretexto de procesos de cambio, revolución y demás, entramos a este sistema y hoy tenemos lo que tenemos. Es decir, la justicia boliviana mira en el World Justice Project, que es el proyecto más prestigioso a nivel global que mide el estado del arte, no solo de la justicia, sino del estado de derecho. Estamos en la cola a nivel global. Y a nivel Latinoamérica solo nos gana el desastre venezolano, ¿no es cierto? Y a nivel global estamos, pero en el podio hacia atrás, ¿no? Y eso no es, o sea, es algo bien técnico, sí, con percepciones, pero es un índice muy prestigioso. ¿Quiénes ven ese índice? Los inversionistas. Entonces, ¿tú crees que vas a invertir en un país donde no hay seguridad jurídica, donde los altos cargos de la manera más vergonzosa se han autoprorrogado y ahora hacen todo para no ser reemplazados, volteando todo lo que pueden, etcétera, etcétera? No. Entonces, ese es el gran tema de fondo que hoy está torturado a Bolivia, más allá de que la justicia nunca ha sido perfecta, pero ha tenido unas épocas relativamente buenas, han habido reformas interesantes. Por ejemplo, ahora yo no estoy de acuerdo, a veces yo veo a muchos colegas que dicen, viendo el desastre del Constitucional, por ejemplo, de los autoprorrogados y demás, dicen, no, tiene que cerrarse, tiene que desaparecer la justicia constitucional. No. O sea, en abstracto eso es un gran avance. El tema es quiénes han ocupado esos cargos o quiénes están ocupando y cómo. ¿No es cierto? Es decir, no porque los médicos sean malos vas a cerrar el hospital. Ten médicos buenos, ¿no es cierto? Entonces es lo mismo. El sistema constitucional necesita, o diré, el Estado constitucional necesita de una justicia constitucional, pero idónea, independiente, proba, no lo que hoy tenemos, ¿no? Eso. Claro, entonces para usted, entre quien entre al TCJ, TCP, ¿habrá algún cambio? Pucha, yo soy medio ingenuo, ¿no? Entonces nunca no pierdo yo la esperanza, ¿no? Pero también, y mira, a propósito de la propaganda, de la legal, ¿ya? De los candidatos y también de la ilegal, nos prometen independencia, cambiar el sistema, todos nos están prometiendo, ¿no? Transparencia, lucha contra la corrupción, empoderamiento del sistema judicial, o sea, nos prometen cosas deliciosas, maravillas. Pero uno se pone a pensar, mi columna del día lunes iba en ese sentido, para mí lo cogía, y es, ¿realmente estos datos nos están prometiendo algo de buena fe? O sea, ¿realmente se habrán dado cuenta de que si, digamos, ganaran, y ojo, ganar es 50% más uno, no es ser el mejor perdedor, ¿no ve? Como los anteriores dos camadas, que no han sacado ni algunos ni el 1% de los votos. Voto blanco, pero voto claro, nulo. mi candidata eterna, bueno, ahora la estoy pensando, pero parece que va a ganar, es la doctorita Blanca Nulo de Pifiado, ¿no ve? Y ella ganaba, pues, ¿no ve? Pero mira, nos están prometiendo el cielo y la tierra, y tú ves, ¿acaso van a poder hacer eso? O sea, ubíquense por lo menos. Y yo, por ejemplo, no puedo prometer pues reformas legales si soy juez. O sea, las reformas legales las puedo impulsar desde el judicial, ¿verdad? Pero las hacen pues la Asamblea Legislativa. Reformas constitucionales se hacen con reforma constitucional. Entonces, ¿cómo como juez yo podría hacer eso? Es muy relativo. Después prometen independencia. Muchos son parte del problema, no de la solución. Hay colegas, y lo digo con respeto, pero lo digo de frente porque los he sufrido, son verdaderos verdugos, carniceros de las garantías constitucionales cuando tienen cargo, y ahora que están de rodillas pidiendo el voto, de pronto, por algún milagro de Jesucristo nuestro Señor, se habían vuelto independientes, ¿no? Y juran que van a ser independientes. O sea, no pues. No, y encima, tú, lo que te decía, o sea, se pasan por el trasero la ley y la Constitución. Tienen banners, pegatinas, dice que invitan a almuerzos, farras, comidas. Entonces,
¿Cómo uno puede aspirar a un alto cargo cuando no cumple la Constitución y la ley? Más allá que esa no nos guste, a algunos les parezca absurda, pero está vigente, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces yo no me hago muchas ilusiones porque entren 26, ojalá independientes, ojalá legítimos, que hayan ganado las elecciones con 50% más uno, frente a la doctorita Blanca Nulo de pifiado, etcétera. Ojalá, si así fuera, entre 26 ñatos, por muy buenas intenciones que tengan, es muy poco probable que puedan cambiar este desastre del estado del arte, de la justicia, porque es un tema absolutamente macro, que depende de la voluntad política, depende de la arquitectura normativa. Sobre pretexto de privilegiar al Estado en este pobre país, se ha hecho una arquitectura normativa que elimina al individuo y privilegia al Estado, a la manada, al grupo. Entonces el ciudadano común no tiene asegurada la seguridad jurídica, no puedes emprender porque al día siguiente te está correteando todo el aparato del Estado, si es que no te está chantajeando. Es decir, se ha deshecho la oportunidad de construir un país próspero sobre pretexto de socialismo, comunismo, proceso de cambio, ¿no es cierto? Los empresarios, en vez de ser impulsados para que generen riqueza, dólares, paguen impuestos, ¿no ve? Pero legales, etcétera, proporcionales, etcétera, se los destruye. O se ven obligados a qué, que yo no estoy de acuerdo con eso, pero alguna vez me decía, no, es que un defendido que yo tenía me decía, es que en las épocas del trucho gobernador decía, ¿sabe que usted es un ingenuo? Me dijo como abogado. ¿Por qué? Porque en la gobernación no te adjudican ni velas, sino pones coima. Porque cuando yo le dije, señor, usted, yo lo voy a defender si quiere, pero yo no soy mago. Usted ha puesto plata, por lo tanto no espere a que yo le haga dar el cóndor de los Andes, que quede claro, porque yo rayo la cancha al inicio, ¿no es cierto? Entonces sí, se puede lograr un debido proceso para usted, pero usted tiene gran parte de esto, más allá que le hayan pedido coima y usted haya pagado feliz. Entonces es toda esa estructura rancia. O sea, no solo es el que pide plata, sino también el que da, ¿no es cierto? Y todo eso es pues una enfermedad social que es complicadísimo de superar en Bolivia, y 26 ñatos, ojalá pudieran hacer algo, pero yo me temo que no. Y peor si tú ves que no cumplen ni la ley ni la Constitución en sus campañas. ¿Vos crees que cuando tengan poder van a cumplir o no? Pues se van a olvidar de todo. Pero claro. Pero, doctor, hablando más de este monstruo gigante, de este leviatán que el movimiento del socialismo ha construido en torno a su eje, yo quería preguntar un poco sobre algo que ha sido doloroso para todos los chuquisaqueños, para todos los sucrenses, para toda la universidad, para todas las instituciones sucrenses. El 2008, noviembre del 2008, caso que... Masacre La Calancha. Entre el 23 y 25 de noviembre del año 2007, la capital constitucional de Bolivia, Sucre, fue testigo mudo del asesinato de 3 chuquisaqueños en violentos enfrentamientos con la policía. El grado de conflicto en esos días había llegado a su punto más alto de confrontación. He instruido que solamente usen dotación antimotín, solamente agentes químicos. Está absolutamente prohibido el uso de munición letal, que por otra parte la policía por reglamento no porta. Y yo espero que en los siguientes minutos esta situación tienda a calmarse. No entiendo esta exasperación, no entiendo este grado de agresividad contra la Asamblea Constituyente cuando, repito, es un proceso democrático que todos los bolivianos hemos demandado. ¡Cabrón de mierda! ¡Cabrones!
Después de la muerte del abogado Gonzalo Durán, la rabia contenida de la población desembocó en la toma y destrucción de las instalaciones policiales. Se quema y se saquea el comando de la policía. Se destruye las instalaciones de tránsito como también las instalaciones de bomberos. Algunos policías que intentaban huir son golpeados brutalmente y sus vehículos quemados. Fueron 3 días fatales que quedarán en el recuerdo y la mente de todos quienes participamos en esta lucha por recuperar la legalidad de una asamblea constituyente parcializada, que nunca quiso reconocer a Sucre como la capital constitucional de Bolivia y sede de los 3 poderes del Estado. Pasados estos hechos violentos, se inician las investigaciones pertinentes para determinar qué tipo de proyectil había dado fin con las vidas del abogado Gonzalo Durán y el universitario José Luis Cardoso. Sangre gancho, usted ha estado bien a ferro en esos tiempos. Usted de vez en cuando igual he visto que sigue escribiendo sobre el tema. Recuerdo que la masacre se dio 27 de noviembre, 28. Sí, 27 de noviembre. 27 de noviembre. Llegaron policías de La Paz. Sucre estaba pidiendo que la capitalía... Bueno, en realidad somos capital, ¿no? Estamos pidiendo el retorno de los 2 poderes que faltan, ¿no? Sí, solo tenemos uno, el judicial. Así es. Y ahora tenemos 3 más, ¿no? Bueno, hay 3 que cambia la Constitución, pero... sí, mira, para mí eso es algo bien duro, pero triste. Yo trabajaba para la cooperación internacional, tenía un contrato que lo tenía que respetar porque lo había firmado libremente, que me impedía hacer actividad política, me escocía la lengua y demás, pero era así. Cero actividad política. Sí, es que cuando trabajas por un organismo internacional eres diplomático, claro, y lamentablemente yo era diplomático dentro de mi propio país, como me recordaba un jefe muy querido que tenía, ¿no? Y me decía, ustedes son diplomáticos dentro de su propio país, así que tranquilos, no pueden opinar sobre cuestiones públicas, políticas, ¿no? Pucha, complicadísimo fue esta época, ¿no? Peor aquí lo que pasó, ¿no? Pero, ¿sabes? Yo creo que va a tener un final feliz, con todo lo triste que es. ¿Por qué? Y hay que aplaudir esto de quienes han hecho, incluso han corrido riesgos. Yo, como abogado convencionalista, les había aconsejado que agotemos la vía interna. El político mayor desconfió, creo que había dicho que el zorro está a favor del gobierno, lo cual era una estupidez, pero yo soy segurolas en esas partes del litigio y yo era de la idea de que había que ir por la regla y no por la excepción al sistema interamericano, pero han ido por la excepción y lo han hecho bien, hay que felicitarles. El caso ya está para informe de fondo. Ojalá pronto tengamos buenas noticias de la Calancha, de la masacre de la Calancha. Yo estimo que, ojalá, yo dije hasta fin de año, pero ya estamos casi en fin de año. Estimo que hasta el año que viene, ojalá, la comisión ya emita un informe como estilo de la masacre de las Américas. Estimo que va a ser, es decir, con un plazo al Estado de solamente 3 meses o 4 meses para que asuma medidas. Y si no, el caso va a ser presentado ante la Corte Interamericana, como ha pasado con la masacre de las Américas, y ahí se va a hacer en alguna medida justicia. Es decir, se va a establecer la responsabilidad internacional del Estado boliviano por la masacre de la Calancha, y no solo por haber cometido la Calancha, sino por haber encubierto a los autores materiales, que todos sabemos quién es, ¿no ve? Porque nadie, en un estado tiránico como el que había, era imposible pues que movilice la cantidad de policías, de sus serviles ponchos que salieron corriendo con su poncho bajo la cola, creo, etcétera, ¿no? El ministro de los champúes, sí, ¿no es cierto? Esos pacos asquerosos que dirigieron la masacre, todos esos, pero esos son los pinches que ejecutaban. Alguien tomó la decisión política, porque todos esos no hubieran movido un dedo si su amo no les ordenaba, ¿no ve? Pero lo que hay que tener claro es que
La Corte Interamericana, el sistema interamericano no juzga personas individuales, juzga estados. Entonces va a juzgar a Bolivia por haber incumplido sus deberes, de haber evitado la masacre, de haberla cometido y de no haberla investigado, digamos, para ponerla en términos simples. Y de ahí va a derivar la orden, seguramente, para que haya una nueva investigación, esta vez en serio, que yo no me hago muchas ilusiones porque ha pasado mucho tiempo, etc. O hay muchos que estimamos, y es una especulación, que como es probable que haya un delito de lesa humanidad, el caso vaya a dar a la Corte Penal Internacional. Y ahí sí se juzga individuales. En este momento no está en Tribunal Internacional. Está en la Comisión Interamericana, y de ahí estamos esperando el informe final, por el cual determina ya formalmente la vulneración de derechos por parte del Estado boliviano, y seguramente, como ocurrió en la masacre de las Américas, le va a dar un plazo al Estado para que asuma medidas, que no las va a poder cumplir. O sea, no hay voluntad política para eso, ¿no? O sea, y entonces, y hay tal vez la institucionalidad. El Ministerio Público va a investigar, ve lo que está pasando con el caso de la pedofilia de Evo Morales. Ya lo han ocultado, pero claro, y acordate, ¿con qué votos han elegido al nuevo fiscal general en la Asamblea? Con los votos del MAS. Entonces, ¿tú crees que van a ir? No, pues, y algo así va a ocurrir. Entonces, no va a cumplir Bolivia, y el caso va a ser presentado a la Corte y Bolivia va a ser juzgado. Y ahí yo creo que vamos a tener una reivindicación los chuquisaqueños, ¿no? De ver y vamos a aplaudir a quienes han logrado esto, de que Bolivia sea juzgada y sea condenada por la masacre de La Calancha y las responsabilidades emergentes que van a venir. Justamente 2 universitarios y un abogado, creo que eran, ¿verdad? Que cuentan los que lo conocían que era del MAS, era simpatizante del MAS. Sí, son 3 colegas, pero aparte de los 3 hay 400 heridos, ¿no? Han habido unos graves. A mí me parte el corazón ver a uno de ellos pidiendo limosna. Lo han votado a la universidad, es lo que él me comenta, es mi amigo. Siempre amenaza que va a traer sus papeles aquí al búnker, pero nunca llega. No, a veces llega, pero viene a pedirse platita. Me parte también el alma, por ejemplo, a él, ¿no? Que como las instituciones chuquisaquenses, más allá de los errores que él pudo haber cometido, según comentan, estamos siendo muy ingratos con él, ¿no? Porque él necesita una prótesis, y hay otros más de los graves que han quedado pues de por vida discapacitados, ¿no? Y en vez que la ciudad, las instituciones les añoñen, creo que, bueno, no sé de todos, de este amigo, él vive pidiendo limosna, ¿no? Sí. Y hay otros que no sé, no he perdido el contacto, y habían otros menos graves, ¿no? Nosotros estábamos armando la Calancha 2. Yo estaba a cargo del caso, lamentablemente, y lo digo así públicamente, pues no se pudieron poner de acuerdo entre ellos, ¿no? Desconfiaban hasta de su sombra, y yo iba a arriesgar el pellejo, pero si ni siquiera ellos se iban a poner de acuerdo, tampoco, ¿no? O sea, uno no es el llanero solitario, por mucho que me diga el zorro, no soy yo. O sea, les dije, o se ponen de acuerdo y esto vamos en uno, o chao, ¿no? Y fue chao. Ojalá Sucre pueda reivindicar y lo va a hacer. Justicia, ¿no? Va a venir desde San José, Costa Rica, vas a ver. O desde Washington, ojalá, para empezar. Yo tenía 7 años cuando pasó todo. La verdad, estaba en el colegio. Claro, pues, estábamos ahí, nos pusieron gases lacrimógenos y todo. Fue un horror total. Bueno, para ir terminando con las preguntas, quiero preguntar un poco sobre lo que estábamos hablando antes. El Estado puede usar la fuerza. Existe un término llamado monopolio de la fuerza, que es el mecanismo que usa los gobiernos para reprimir a la población con violencia. ¿Hasta qué punto es legítimo este uso? ¿Hay limitaciones? Y si, como el caso de La Calancha, si me sobrepaso, ¿a qué instancias? ¿Dónde voy? ¿Qué hace? Bueno, en realidad sí hay, o sea, es legítimo en la medida que sea proporcional, ¿no? Pero en Bolivia nos hemos acostumbrado a que, digamos, ¿cómo diríamos? A exacerbar las situaciones para que se produzcan los muertitos, ¿no ve? Y a partir de eso obtener rédito político partidario. Velo al cobarde del expresidente Morales, marchar en su vagoneta, creo que vincular al narcotráfico, no sé cómo era la historia,
con sus trekking de $200 y no sé qué, y a los tontos útiles ir por delante, ¿no ve? Y si se mueren algunos de ellos, qué pena, ¿no? O sea, mártir y lo utilizamos, ¿no ve? Pero, y también desde el otro lado, ¿no? Es decir, no hay hay unas reglas de Naciones Unidas que para los funcionarios que tienen armas que tienen que cumplir. Incluso creo que en las épocas de Carlos Mesa se publicó un decreto supremo sobre ese tema, que obviamente es un saludo a la bandera, pero siempre los estados tienden a rayar la cancha para el uso legítimo de la fuerza, en la medida que eso sea proporcional. Naciones Unidas tiene este manual del uso de la fuerza y los estados tienen alguna reglamentación. El problema es que un estado tan desinstitucionalizado, o sea, todas esas normas a veces quedan pues como papel mojado, ¿no? Se le mete nomás, ¿no ve? Entonces, y ahí terminamos, ¿no? Y mira, ¿cuántas de esas masacres o crímenes realmente se han juzgado con un debido proceso? Lo fácil es, claro, juzgar si está en la oposición, ¿no ve? A quien ha perdido el poder, ¿no ve? Siempre hay una frase fabulosa de Zaffaroni que dice que el derecho penal se aplica a los pobres, a las prostitutas y a los que han perdido el poder, ¿no? Y hay uno mexicano, no me acuerdo qué se llama, que es mucho más directo y dice el derecho penal de las 3 P's, a las putas, a los pobres y a los pendejos, dice, ¿no? Y es así, ¿no? O sea, si has perdido el poder y ha habido un hecho de ese tipo, nada raro que te vayas a dar con tus huesos a tu enchocoro, ¿no? Pero si sigues teniendo el poder, pues estás impune, ¿no? Si no, véanlo a Evo Morales, por ejemplo. Pero la buena noticia de todo eso es que eso puedes hacer internamente, pero externamente ya no. Por eso, ya este año que viene va a ser juzgado Bolivia por la masacre de las Américas y seguramente en unos 2 o 3 años por la masacre de la Calancha y así sucesivamente, ¿no? Y no habría que descartar que les está esperando una flamante celda en La Haya, en la Corte Penal Internacional. Interesante. Bueno, para ir concluyendo, doctor, ha sido muy interesante todo. 2025, año electoral. ¿Cómo ve el panorama? ¿Qué espera? Y sobre todo en el marco del derecho. ¿Hay salidas? ¿Promete? Ojalá, ¿no? Pero a mí me preocupa más. Bueno, claro, a mí el derecho me preocupa. Es decir, tenemos un estado, o sea, el estado del arte, la justicia es, pero calamitoso, ¿no? O sea, autoprorrogados, todo lo que hemos hablado, ¿no? Que los 26 que ojalá sean electos, además que ya no va a ser 26, no vean, no sé cuántos no van a ser, tengo mis dudas que puedan cambiar, ojalá. El primer paso fuera que sean legítimos. Y yo públicamente les invito a que hagan un compromiso público, que si no ganan con el 50% más votos, no pueden asumir el cargo, como las anteriores 2 camadas que han asumido el cargo, ¿no? De la manera más sinvergüenza. Pero no me hago mucha ilusión en ese tema, pero a mí me preocupa más realmente lo macro, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar con nuestro país? Hay un nivel pero alucinante de inseguridad, no solo jurídica. No sabes qué va a pasar la próxima semana, va a haber diésel, va a haber gasolina, no hay dólares, va a haber trabajo, vas a poder, no sé, viajar. Yo necesito moverme con mi libro, pero hay semanas que no puedo, porque mis libros no van a llegar a destino, o a veces hay que ir a rogar a las flotas para que te lo manden porque no hay diésel.